¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos iniciando una nueva conversación por la vida. En esta ocasión tengo dos grandes líderes de los derechos, del derecho humano fundamental, el derecho al agua. Ellos son voceros y miembros fundadores de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Ha marcado un hito internacional la actividad que Modatima ha desplegado en todos los territorios y fundamentalmente por ese gran espaldarazo que recibiste tú, Rodrigo, en Europa, en vísperas, se podría decir, del estallido social, que fue prácticamente el mes anterior, si no me equivoco, fue en septiembre que se produjo la noticia internacional de dos premios consecutivos que tuviste en Francia y en Alemania, y que reflejaba toda una adhesión de la comunidad internacional a esta lucha que ustedes están desplegando por el agua, fundamentalmente por Petorca, tierra muy cercana a mi familia, y en donde lo que rememorábamos con Luis, lo que había sido el río, la riqueza de ese valle, ¿verdad? Desde Chincolco a Cabildo, todo ese valle precioso, destruido por la codicia. Entonces, primero que nada, permítame felicitarlo al entrar en esta conversación por lo que han hecho como símbolo prácticamente de la dignidad que hay que recuperar desde la base social. Y en ese sentido, primero que nada, quiero saber cómo se sienten, cómo están en este momento, cuáles son las expectativas que están teniendo en este proceso donde ustedes están tan ligados al campo. También es bueno saber cómo se está viviendo la desprotección en salud, esta gran amenaza del COVID-19 en las familias campesinas de nuestra región. Rodrigo. Bueno, primero darte las gracias, Hernán, por tan generosa presentación. Saludar también a mi amigo y compañero Lucho Soto. La verdad que, bueno, yo vivo en la provincia de Petorca hace 25 años más o menos, y estoy en este minuto en la comuna de La Ligua. Y es precisamente acá en este territorio, en la provincia de Petorca, hace muchos años ya, donde fundamos junto a Lucho y a Hugo Díaz, que ya no está en el movimiento, formamos y fundamos Modatima hace mucho tiempo, y lo fundamos como una expresión de resistencia, una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua, producto del agronegocio, producto del monocultivo, producto del uso intensivo e irracional de bienes naturales finitos, suelo y agua. A propósito de eso, es que fundamos esta organización hace mucho tiempo y hemos caminado muchísimo, desde el 2009 en adelante hemos caminado muchísimo. Hoy día Modatima está prácticamente en todo el país. Hoy día Modatima tiene distintas estructuras, tiene equipos de formación, tiene equipos de trabajo internacional, tiene una estructura muy fuerte de trabajo de mujeres Modatima, que están desarrollando un trabajo formativo, un taller de formación titulado Pati Carmona, en homenaje a Patricia Carmona, la folclorista que recientemente falleció. Y la verdad que hemos caminado muchísimo en este tiempo. Y a propósito de tu pregunta introductoria, sin duda que estamos viviendo un escenario que es bastante dantesco planetariamente. Sin aminorar el juicio de valor, estamos viviendo un escenario dantesco, donde el COVID-19 ya ha cobrado muchísimas vidas. Son millones las personas que se encuentran contagiadas, miles, más de 200.000 personas las que han fallecido en distintas latitudes del planeta. 4 millones ya Chile, contagiados. sí, Chile no es la excepción hoy día. Pero en relación a eso, una reflexión en torno a pandemia. Hace unos días atrás, un tiempo atrás, leía un texto muy ilustrativo de Silvia Ribeiro, uruguaya, pensadora, quien planteaba de que la culpa no era de los murciélagos. Y sin duda, aquello tiene mucho sentido. Atilio Borón ha estado reflexionando en torno a esto también. Distintas mentes lúcidas de América Latina y del mundo han estado, Chomsky también ha estado reflexionando en torno a esto, y
y todos sostienen de que la pandemia hoy día es el resultado de la actividad depredadora del ser humano en el planeta. Y que tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, que tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, con el aumento de la frontera del agronegocio en detrimento de la destrucción del bosque nativo, con la destrucción de los hospederos, de la fauna nativa, y por tanto la pandemia es profundamente antropogénica, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con esta actividad depredadora del ser humano en el planeta, quien ha pensado que puede tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos, con recursos limitados. Y por tanto, esta pandemia a nosotros también como país nos pilla probablemente, primero, siendo gobernados por un pésimo gobierno. Un gobierno de clase, un gobierno que lo que ha hecho durante todo este periodo ha sido privilegiar a los poderosos en detrimento del pueblo más pobre, a propósito del retiro de utilidades de Cencosud, a propósito de toda una serie de garantías y de prebendas que se le han generado particularmente a esa minoría privilegiada, a esa minoría excluyente. Y estamos en manos de un gobierno que además es un furibundo partidario del modelo privado de agua. Todos sostienen hoy día, todos los analistas internacionales, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la principal medida para mitigar el avance de COVID tiene que ver con la higienización permanente de las manos. Lavarse a lo menos 20, 30 veces las manos durante el día. Y eso es absolutamente inviable en un escenario como el actual, cuando Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y la gestión de las mismas. Por tanto, a nosotros esa situación de poder de vivir en este territorio con comunidades, vastas comunidades de la provincia de Petorca, más del 50% de la población de la provincia de Petorca, recibiendo 50 litros de agua por persona vía camiones aljibe, da cuenta de que vivimos una profunda, que atravesamos por una profunda crisis de humanidad, particularmente encarnada en este gobierno, en los anteriores también, porque esta privatización del agua data de hace 40 años, pero hoy día se ha agudizado con mucha fuerza y son miles las personas que hoy día demandan hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano. Y hoy día en este escenario se ha puesto de manifiesto de forma brutal la asimetría que significa hoy día que el agua está en los paltos y el agua no está a disposición del pueblo pobre y sencillo, particularmente para salvaguardar su vida. Es una paradoja demoníaca lo que se ve ahí. El valle seco, ¿verdad? Las personas sedientas, los animales muriendo y los paltos reverdeciendo los cerros. Bueno, es realmente una postal del modelo y bueno, gracias por este gran contexto que le das a la conversación. Luis, un poco tu visión, digamos, también desde el punto de vista de la acción cooperativa, de autocuidado y todo esto que está surgiendo. Hablábamos aquí estamos hablando en Valparaíso de la cuarentena comunitaria, en donde los barrios se están amurallando en términos de poder fortalecer la ayuda mutua, el trueque, el compre junto, para poder así salir. ¿Cómo lo has visto tú allá en la zona de Petorca y en los lugares donde tú te mueves? Eh, Saludarte, Hernán, saludar a Rodrigo también, saludar a la gente que escucha el programa. La verdad es que la sensación que existe después de muchos años de lucha es que definitivamente existen dos culturas. Y yo recuerdo que la vez anterior hablamos acerca de la cultura de la Exacto, muerte. exacto. ¿Ya? Entonces, una cultura que brega por la vida, que empuja por la vida, que trata de hacer todo lo posible para que la vida sea posible, valga la redundancia, y otra cultura que hace lo contrario, que no le importa la vida, que le da exactamente lo mismo la vida y que lo que más le importa es el beneficio propio, o sea, el dinero, el sucio dinero del cual ellos, bajo toda circunstancia, van a priorizar su emprendimiento económico, su emprendimiento financiero, antes que la vida. Por lo tanto, yo hablo siempre de la cultura de la muerte. Ellos, aquellos que hoy día están en el gobierno, ojo, no tengo ningún problema para decirlo, hoy los que están en el gobierno eh, priorizan la cultura de la muerte. Y es cosa de mirar un poquito cuáles han sido las últimas declaraciones a raíz de la pandemia. O sea,
la nueva normalidad, que podemos tomarnos un café con los otros, que podemos abrir los negocios, y ahí incorporo a estos señores que gobiernan Chile detrás del escenario, la gente de la Confederación de la Producción y el Comercio, los grandes comerciantes, que para ellos era importante abrir y volver a la normalidad. Y resulta que esa normalidad está golpeando día a día, y son cada vez más las personas que se van infectando a través de este COVID-19. Pero volviendo un poco a la provincia de Petorca y a la región de Valparaíso, hay algo que hemos señalado durante mucho tiempo. Se va a terminar el agua. Todos los cálculos y todas las predicciones que se hacen en términos de pluviometría dicen que este año va a ser nefasto en términos de lluvia. Se habla de un déficit de un 70%. El año pasado tuvimos un déficit de un 40%. Conversaba días atrás con los productores de la provincia, y me estaban diciendo que les van a subir las contribuciones de los campos, que el INDAP sigue detrás de ellos para cobrarles, y todo lo que significa plata, el INDAP, el Estado, detrás del pequeño productor que hoy día no tiene que cultivar, porque no hay agua. Ustedes, y Rodrigo lo sabe, los esfuerzos que hicimos para la introducción primero de la quinoa en la provincia de Petorca, la creación de una cooperativa para que los productores pudiesen estar asociados. Y fíjense que nosotros siempre, el cultivo de la quinoa se hace con las primeras lluvias. Estamos en mediados de mayo y no ha caído ni una gota, todo lo contrario. Durante el día, la calor que existe es muy grande, y por lo tanto, no sé en qué momento va a llover cosa de nosotros poder cultivar quinoa. Entonces tú te das cuenta que se va perdiendo, y los productores me decían el sábado, si este año no llueve, hay que cerrar la cortina y buscar alternativas, porque ya producir alimentos va a ser muy difícil. Mientras tanto, la gran industria agrícola sigue contando con agua. La gran industria minera al interior de los Andes sigue contando con agua. A eso quería marcar algo, Luis, ahí, disculpa, en Putaendo, una situación que ya es amenazante. Se ha aprobado, digamos, una serie de sondajes ya para la mina de las Vizcachitas, que va a amenazar los humedales de Putaendo, amenaza ese ecosistema, y sabemos lo que es la minería, y bueno, yo la conozco muy bien, estuve trabajando en ella por años. Entonces, sé que los humedales son las víctimas. Nos pasó en Atacama, cuando yo vivía allá, cómo, digamos, los relaves irresponsables, el uso indiscriminado del agua, va destruyendo los ecosistemas. Y aquí estamos viendo que dentro de la pandemia, ¿verdad? Dentro de esta noticiero eterno que todas las mañanas nos va haciendo el ranking de muertos, ¿verdad? Creando realmente un clima de ansiedad en la población, pero detrás de eso, la ambición sigue funcionando. Esto se parece al tango Silencio, que cantaba Libertad Lamarque, ¿ya? Silencio en la noche, ya todo está en calma, ¿ya? El músculo duerme, la ambición trabaja, ¿ya? La ambición no para, ¿verdad? La ambición no para, y sigue articulando lo que decía Rodrigo de el reparto de utilidades, y colocar a los trabajadores en suspenso con cargo a sus fondos de cesantía. Es una de las cosas más miserables que ha mostrado en este último tiempo el gran empresariado, porque la TAM repartió utilidades, con Cencosud repartió utilidades, pero están llorándole al fisco, ya el Banco del Estado le está prestando dinero a la TAM. En fin, estamos pintando, digamos, un tema que son ejemplos de la vida diaria que muestran lo que tú señalas, una cultura despiadada totalmente con la población. Correcto, es una cultura que, o sea, por donde tú mires, o sea,
Nosotros aquí en la región de Valparaíso hay un incendio en Coyihuay, Yiu, Limache, se pasó hacia el otro lado y deberían de estar todo el mundo tratando de apagar ese incendio, pero resulta de que el incendio lleva 3, 4 días ahí sin ningún problema y se está quemando lo que no queremos que se queme, que son bosques milenarios, que es todo el bosque esclerófilo. Entonces, tú te das cuenta cómo no les importa absolutamente nada. Yo te hablaba de la región de Valparaíso porque en la región de Valparaíso, Limache específicamente, está el embalse Los Aromos, que está prácticamente seco. Prácticamente seco. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a sacar agua para alimentar Valparaíso, Viña del Mar y otras ciudades de esta región de Valparaíso? Entonces tenemos una situación que es bastante compleja y que no vemos a las autoridades actuando. No porque a lo mejor no quieran actuar, sino que eso le pertenece a privados. Y ahí Rodrigo se puede explayar mucho mejor en términos de lo que es los profesores de Ontario, en términos de lo que es ESVAL, ESAL en el sur de Chile, que tuvo a la gente de Osorno casi un mes sin agua. Entonces, hay situaciones donde el Estado no está en ninguna parte. Y resulta de que nosotros al Estado le entregamos todos los meses de nuestro sueldo una cantidad de plata impresionante para que cuando nosotros necesitemos al Estado, el Estado esté con nosotros. Bueno, es que ahí está el Estado subsidiario consagrado por la Constitución del 80, que es la piedra del tope para que cualquier actividad de recuperación, de emprendimiento público, se ve, digamos, limitado por el famoso Tribunal Constitucional, que es la gran amarra que dejó Pinochet para que exista en el fondo 3 cámaras y la última con un derecho a veto sobre cualquier iniciativa. Sin decir que la clase política también ha sido obsecuente y no ha tenido ninguna iniciativa real para cambiar las cosas. Yo creo que en el diagnóstico estamos muy bien, pero yo lo quiero llevar un poco a la mirada de cómo desde este camino en el borde de un precipicio que estamos llevando, cómo podemos fortalecer el tejido social para que salgamos de esto medianamente bien parados en términos de poder rearticular una sociedad distinta. Yo creo que aquí hay que hacer acción política, porque primero hay que generar los hechos políticos para que esta cuestión pueda cambiar. Y esa mirada me gustaría compartirla con ustedes, ver, porque en este momento, en vez de estar los militares apagando incendios, como decías tú, Luis, están amedrentando en las calles los boinas negras, parando el dedo directamente, ¿ya? Sin ninguna utilidad pública. ¿Ya? Llega a dar vergüenza. ¿Por qué no los ponen a apagar incendios forestales? ¿Por qué no los ponen a limpiar las calles para que, fíjate, yo decía, en otros países, el ejército está subordinado efectivamente al poder civil y colabora en actividades usando todos los conscriptos para poder hacer cortafuegos, para poder lavar las calles en este momento de desinfección con la pandemia, pero lógicamente no le podemos pedir peras al olmo, ¿ya? Ellos son parte intrínseca del sistema que tenemos. Rodrigo, ¿cuál es tu mirada de salida política a esta crisis? Difícil pregunta, ¿no? Es una pregunta difícil cuando hoy día hay una diáspora, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición. Cuando hoy día uno piensa en la oposición, y trata de ponerle número a la oposición o trata de ponerle aspectos cualitativos a la oposición, la verdad que no hay oposición. O sea, no hay una oposición que no hay una oposición que tenga un programa de gobierno, no hay una oposición que tenga unidad de criterios y unidad de acción precisamente para enfrentar una situación tan brutal como la que estamos viviendo. En lo que nosotros corresponde desde el punto de vista del movimiento social, pensando en las batallas que libra No Más AFP, el movimiento pobladores, los distintos movimientos socioambientales del país,
el movimiento estudiantil, el movimiento de los trabajadores de la salud, etcétera. Las Lo que mujeres. sí tenemos claro, lo que sí tenemos claro es que no podemos volver al mismo orden de cosas actual. Yo creo que es una definición gruesa de todo el mundo. Es decir, si alguien piensa de que volver a la normalidad significa volver a los malls, si alguien piensa que volver a la normalidad significa volver al consumismo extremo propio de este modelo económico neoliberal, si alguien piensa que la normalidad tiene que ver con aquello, está profundamente, profundamente equivocado. Yo creo que si algo ha permitido comprender este periodo de cuarentena obligada, de cuarentena obligatoria, del cuidarnos, si algo nos ha permitido comprender, es que durante 2 meses hemos vivido prescindiendo de aquellas hueás que siendo suntuarias tratábamos de consumirlas todos los días. O sea, hoy día se puede vivir sin una serie de artículos suntuarios que pensábamos que eran de primera necesidad. O sea, la gente puede vivir sin ir a los malls, sin duda. La gente, a pesar de que somos futboleros, pero la gente puede vivir sin consumir fútbol todo el día. La gente puede vivir prescindiendo de algunas huevas que el neoliberalismo nos instaló como necesidades primarias en circunstancias que eran necesidades completamente secundarias hoy día. Hoy día yo creo que la principal reflexión que tenemos tiene que ver con aquello, con que hoy día el orden de cosas actual no puede ser lo que prevalezca una vez superada la pandemia. Porque objetivamente hay un planeta antes del COVID y un planeta después del COVID. Y aquí se ha puesto de manifiesto, probablemente en estos escenarios se ha puesto de manifiesto lo peor de lo nuestro, pero también se ha puesto de manifiesto lo mejor de lo nuestro. Se ha puesto de manifiesto a esos hueones que viajan en el helicóptero a la Costa Dorada, a la quinta región, a Zapallar, Papudo, que no respetan la cuarentena, que contaminan a otros transformándose en vectores, pero también se ha puesto de manifiesto el coraje y la dignidad de muchas y de muchos. Y pienso tal vez en mi organización, en nuestra organización, en la organización del Lucho, en la mía, cientos de compañeros, nuestra organización Modatima, que después de 3 semanas de estar en cuarentena, con no poco temor, tomamos la decisión de salir a las comunidades rurales de la provincia de Petorca a entregar agua. Llevamos 6 jornadas entregando agua en las comunidades rurales, y la penúltima, porque siempre va a haber una última, fue este sábado, y hemos entregado más de 16.000 litros de agua, con guantes, con mascarilla, desafiando el miedo interno, el miedo propio que uno tiene en un escenario de esta naturaleza, pero yendo a nuestras comunidades rurales, en Petorca, en Cabildo, en La Ligua, en Valle Hermoso, a territorios donde la gente, cuando nos ve llegar con agua, nos pregunta si la estamos vendiendo, o nos preguntan por qué estamos haciendo esto. O gente que simple y llanamente te abraza y se pone a llorar abrazado, diciendo que con 50 litros de agua se están muriendo, que el agua que les están entregando a través de camiones de aljibe. Pero iniciativas de esta naturaleza también están en el Modatima San Antonio, están en el Modatima Valparaíso, se han ido replicando iniciativas de esta naturaleza, las ollas populares, las ollas comunes que hoy día están proliferando, el comprando juntos que decía el Lucho en Valpo, pero también en otras regiones. Yo creo que también ha salido a la luz lo mejor de lo nuestro, sin duda. Mira, justamente en ese sentido, Rodrigo, nosotros en Conversaciones por la Vida hemos ido tratando de buscar salida, y lógicamente aquí por 40 años o 49 años han adoctrinado fundamentalmente a la élite de que el mercado es un dios, es el que decide todo. El neoliberalismo es un dogma, ¿ya? Son talibanes del neoliberalismo. Entonces, abrir un espacio en la comunicación social, en el conversatorio ciudadano, para poder visualizar que hay otras opciones, yo creo que es importante, porque la salida tiene que partir desde la sociedad civil, y la sociedad civil tiene que romper esas barreras que nos ha impuesto la institucionalidad en términos de que sean dirigentes legítimos, auténticos, sociales, los que nos representen en un futuro poder legislativo o en cargos de ejecutivo. Porque en ese sentido, digamos, la política tampoco puede seguir siendo la misma, atada, anclada a partidos que son sociedades anónimas. Y desde el punto de vista de ideas para poder solucionar los problemas de la gente con la gente, yo creo que hay que rescatar, no sé si qué les parece a usted, el espíritu colectivista que existió en los años 60, cuando se organizaron las primeras juntas de vecinos, cuando se generaron los asentamientos campesinos, cuando vino la reforma agraria, cuando existía la autoconstrucción, en vez de la codicia inmobiliaria que
que estruja los territorios y pisotea el patrimonio humano y cultural de los barrios, yo creo que se puede trabajar. Y en el tema del agua, concretamente, ¿qué te parecería, verdad, que ustedes con el poder de convocatoria y legitimidad que tienen como Modatima, pudieran ser los que gesten una cooperativa por el agua, una cooperativa que a través de... ustedes son un organismo sin fines de lucro, una organización social que puede ser destinataria de aportes internacionales. Yo creo que a través de cooperación internacional no gubernamental se puede llegar a establecer un proyecto, y pienso yo en una planta desaladora. En planta desaladora yo conocí hace años la experiencia de La Ligua con su sanitaria municipal, que es una de las pocas, no sé si se mantiene sinceramente, no sé cómo le ha ido, pero en su momento era la alternativa a ESVAL y todas estas otras monstruos que fueron creando a través de las privatizaciones de la sanitaria. Pero salir con un proyecto de planta desaladora que pueda nutrir al Valle de Petorca, ¿verdad? Y que eso lo maneje la comunidad, que no sea ni el Estado, que está restringido con camisa de fuerza, ni los grupos inversionistas privados que quieren tragárselo todo. ¿Cómo verías tú, desde el punto de vista de trabajar una idea de colectivo activo, que se discipline y que genere su propia autarquía en el agua, por ejemplo? Mira, a propósito de eso, le voy a dejar después la palabra a Lucho, sin duda, pero creo que hay que ser bien riguroso con aquello. Primero, Chile tiene, si bien es cierto, Chile tiene privatizadas las fuentes de agua desde el año 1981, y la gestión de la sanitaria, o las sanitarias desde el año 1998 en adelante. Hoy día hay tres grandes grupos económicos: el grupo Akbar Suez, el grupo Marubeni y Ontario Teacher Pension Plan, que controlan prácticamente el 91% del suministro global del agua potable en el país. También en el país quedan 1.902 sistemas comunitarios de agua potable rural, que son los famosos APR. 1.902 sistemas comunitarios que abastecen aproximadamente a 1.700.000 personas que viven en el mundo rural, que los abastecen de agua. Sin embargo, los sistemas comunitarios de agua potable rural son precisamente el primer espacio que se quedó sin agua, producto del agronegocio, producto de la minería, producto de la hidroeléctrica, las forestales, etc. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que hay que fortalecer esos sistemas comunitarios de agua potable rural, que es lo único comunitario que nos queda en el país, y donde los dirigentes actúan de forma gratuita, donde hay una decisión política en el año 1960, por ahí, del Ministerio de Obras Públicas, de excavar en el subsuelo para extraer agua subterránea, priorizando esa agua para las comunidades rurales. Yo creo que ahí hay una tarea que está pendiente. ¿Y qué crees tú en la planta desaladora? Con respecto a las plantas desaladoras, yo tengo una opinión bien en contrario. De hecho, acabo de dar una entrevista para la revista Minera con respecto a las plantas desaladoras, que no me editaron y la publicaron tal cual. Yo te pongo el siguiente ejemplo. En Antofagasta, el 50% de la población antofagastina, tú estuviste en el norte, el 50% de la población de Antofagasta toma agua desalinizada. Y el agua dulce se encuentra en manos de la gran minería, todo el agua dulce. Entonces la pregunta que habría que hacer hoy día: ¿por qué un municipio, sea el municipio que sea, debería invertir platas públicas para desalar agua y no lo hace la industria extractiva y libera el agua dulce para la población? Es como contradictorio, ¿no es cierto? Es decir, no debería ser la minería, el agronegocio, la hidroeléctrica y las forestales las que desalaran agua y el agua dulce la liberaran para la población, y no fuera el Estado quien tuviera que estarle subsidiando precisamente las plantas de desalinización, por ejemplo. Uno. Dos, nosotros junto con el Lucho tenemos una opinión súper crítica de la planta desalinizadora de La Ligua, que nunca funcionó. Conocemos cómo fue todo el andamiaje de esa planta el día que se inauguró. Esa planta desalinizadora en La Ligua, hasta el día de hoy, en algún minuto se hubo una promoción para vender agua popular a 400 pesos en un envase de 500 cc, y si la planta desalinizadora funcionara, yo vivo en La Ligua, y a menos de 1 kilómetro en Vallehermoso hay 5.000 personas sin agua. Y al interior de Vallehermoso hay una comunidad que se llama Quebrada del Pobre, donde hay 1.000 personas sin agua, y donde hemos estado trabajando insistentemente eso cuestiona la gestión
una gestión. Absoluto. Ya, pero no Absoluto. gestiona la herramienta. Yo conocí No, no, yo creo que la planta. Fíjate que, mira, en Chañaral, déjame terminar con. Ya. Sí. Sí, sí, Yo creo termina. que Hernán, mira, yo creo que Hernán, dada la crisis que hoy día tenemos en el país, dada la crisis hídrica que hay en el país, que es una crisis que en algunos territorios es francamente irreversible. Por ejemplo, la cuenca del Copiapó está sobreotorgada 8 veces. La cuenca del Ligua está sobreotorgada 5 veces. Y esa crisis es irreversible porque no tenemos ninguna posibilidad de implementar un manejo integrado de cuenca con un sobreotorgamiento de esa envergadura. Creo que en algún minuto va a haber que abrirse la posibilidad de desalinizar agua, sin duda. Tenemos el 70% de nuestras costas están bañadas por el mar y por tanto va a haber que abrirse a esa opción, sin desconocer efectivamente que todos los estudios internacionales demuestran que la sal juega un rol bastante importante en el ajedrez bentónico del mar. Es decir, tiene una función fundamental para mantener los ecosistemas marinos. Ahora, lo que yo digo, y cuál es mi opinión en contrario, y a propósito termino con esto, y lo que yo digo es que no me parece lógico, no me parece justo que sea el Estado, con recursos públicos, quienes tengamos que ir a resolverle el problema del agua dulce a la industria extractiva en el país. Yo creo que debería ser la industria extractiva los que desalinizan agua de mar y no la población. Ese es mi punto. Yo concuerdo contigo y ese punto es claro. O sea, digamos, si se hace una planta desaladora, tiene que ser para... Pero el tema es que si yo hago una planta desaladora por vía de inversión pública, no es para regalársela a una sanitaria extranjera que me la administre y lucre con ella. Eso también es... Lo entiendo, sí, lo entiendo. O sea, el punto, lo que yo estoy tratando de imaginar, ¿ya? Esto es un poco primero la imaginación, después la ingeniería, dicen, ¿verdad? Hacer el imagineering para que primero se vea que nosotros no tendríamos por qué estar secos si tenemos esta gran cantidad de mar, de costa, en donde podemos extraer el agua de mar y con un proceso que, lógicamente, hay que hacerle todas las condicionantes ambientales para que, de alguna manera, la sal no vuelva al mar para que tampoco se eleve la temperatura del mar. O sea, habrá soluciones tecnológicas para ello, pero en definitiva, la posibilidad de que sean los propios usuarios los codueños del recurso y de la distribución del agua. Fíjate, mira, yo les cuento, viví en Barranquilla, en Colombia, una experiencia muy simpática. Era tal la corrupción en esa ciudad, ¿verdad?, que los políticos estaban a la altura del unto. Entonces, se presenta de candidato a alcalde un ex guerrillero, ¿verdad?, un ex guerrillero que era el cura Bernardo de Hoyos, ¿ya? Y el cura sale elegido con una gran mayoría, y para solucionar el problema del agua, el aseo y el alcantarillado, llama a unos jóvenes de la Cámara de Comercio, ¿verdad?, a esos jóvenes, y le dice, armemos un proyecto con la gente. ¿Y qué idearon? Un sistema cooperativo donde los usuarios del agua se convirtieron en codueños, o sea, en miembros de la cooperativa, que iban descontándole la cuota de las propias cuentas del agua. Y ellos fueron supervisando territorialmente la correcta distribución del agua, que no se robaran el agua, que se hicieran los desagües pluviales que las calles no tenían, y se llegó, digamos, a una gestión de excelencia con toda la población involucrada como partícipe, ¿verdad?, contralora y dueña del recurso de agua, aseo, o sea, una empresa municipal con la gente. O sea, a mí me quedó tan grabada esa experiencia, que yo la conocí cuando estuve trabajando allá como consultor en Colombia, que siempre he intentado ver cómo se puede replicar ese estilo de trabajo, porque te rompe los esquemas. Aquí no es que el Estado haga todo, y que el que reparte el agua sea un funcionario público, sino que teniendo el cerebro, ¿verdad?, pero la gente responsable. Así yo conocí cuando era cabro cómo se hacían las cooperativas en Valparaíso, porque familia mía, ¿verdad?, primos míos, iban allí los fines de semana a paliar y a hacer la mezcla, nadie se robaba el cemento y las casas eran todas bien hechas, hasta el día de hoy, ahí están firmes, ¿ya? Entonces, yo creo que para allá los quería llevar yo, porque yo creo que siempre hay alianzas estratégicas en esto, y el mundo, ¿verdad?, también puede dar un espaldarazo en términos de colaboración para que esto pueda ocurrir y podamos desarmar por abajo este sistema perverso que nos está afligiendo.
Rodrigo, permite, Fernando? sí, sí. Mira, nosotros como Modatima Valparaíso hemos estado pensando en una cooperativa de agua potable. Lo hemos pensado, lo estamos analizando, lo vamos a seguir analizando. Entendemos que es un trabajo muy grande, pero nosotros tenemos que ser alternativa a la gran empresa que lo único que hace es lucrar con el agua, nada más que eso. Es cierto, a ti todas las mañanas te levantas, te duchas, te tomas tu café y tienes agua en tu casa. Nosotros decimos, ¿nosotros podemos hacerlo? Sí, nosotros también podemos hacerlo. ¿Somos capaces de hacerlo? Sí, nosotros también somos capaces de hacerlo. Y por eso que nos hemos planteado la necesidad de la conversación y la discusión acerca de este tema, de cómo somos capaces de crear una estructura que nos permita en algún momento decir, nosotros somos capaces de distribuir el agua y no siempre tiene que ser la gran empresa multinacional la que distribuya el agua. Eso es un punto. El otro punto que quería... Hay alguien que está resfriado, pero bueno, no estamos cerca, por lo tenemos tanto... una distancia suficiente. Exactamente, por lo tanto no hay problema. Estornude. Hay que tomar Oye, agua, Rodrigo. Es verdad, es verdad. el otro punto que quería tocar es con respecto al tema de la osmosis inversa o la desalinización del agua. Tal como lo decía Rodrigo, ¿por qué tenemos que nosotros recibir agua desalinizada, siendo que nuestra madre tierra nos entrega agua pura y cristalina? Si eso es lo que nos entrega la madre tierra, es cierto, hemos roto el ciclo, ¿ya? Desde todo punto de vista, el ciclo normal del agua lo hemos roto, está roto, ¿ya? Pero, fíjense, y les voy a colocar un ejemplo. Aguas del Pacífico. Aguas del Pacífico es una empresa que su preocupación fundamental es entregar o sacar 1000 litros por segundo desde el mar. Eso es lo primero. Entonces tú dices, va a sacar 1000 litros por segundo desde el mar, va a llevar agua desde Quintero, otra empresa que va a contaminar Quintero, y la va a llegar hasta huertos familiares un poco más allá, y en definitiva la va a llevar para venderla. O sea, va a haber una empresa que va a sacar 1000 litros por segundo y va a vender esos 1000 litros por segundo. Pero adivinen cuánto les cobró el Estado. ¿Cuánto es lo que recaudan todos los chilenos que son dueños del mar, entre comillas, entre paréntesis y subrayados con negrita, digo, dueños del mar? ¿Cuánto le cobra el Estado de Chile a esa empresa? Absolutamente nada. O sea, Nada. Las en mineras no definitiva, pagan por el agua, ¿no? no, está bien. Las mineras no pagan nada por el agua y las empresas agroindustriales tampoco pagan nada por el agua. No hay pago, o sea, se entrega, y el código de agua lo dice muy claro, se entrega de forma gratuita y a perpetuidad. Entonces, pero se sigue haciendo negocio con el agua. Si el tema es el negocio que se hace con el agua, ya, porque en definitiva, esta gran empresa que es Aguas del Pacífico, que tiene capitales, me parece que brasileños y colombianos, ya, va a sacar 1000 litros, va a entregar 1000 litros por segundo y va a vender esos 1000 litros por segundo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en términos de lo que es el negocio del agua, esto todavía no se ha acabado. Tenemos que seguir dando una lucha que tiene que profundizarse mucho más en la medida de que cuando nosotros decimos, bueno, con esta pandemia a lo mejor nos entregan un poco más de agua y resulta que las autoridades escucharon a lo mejor el clamor de los APR que están sin agua, escucharon el clamor de las comunidades y en la región de Valparaíso un decreto de la Seremía de Salud, donde dice que el decreto 456, firmado el 8 de abril de este año, donde dice que se van a entregar no solamente 50 litros de agua, sino que se va a aumentar esa cantidad y se va a aumentar a 100 litros por persona. Aplausos en todo el mundo, ¿por qué? Porque es bueno, ya no van a tener 50 litros por segundo, van a poder hacer otras cosas con el agua, y resulta que el 16 de abril ese decreto lo sacan y vuelven a cero nuevamente, o sea, vuelven a los 50 litros y no lo han repuesto. Y el intendente dice que es un error que se cometió
al haber sacado los 100 litros por segundo, pero todavía el error está, y todavía el error subsiste. Y resulta que 100 litros por habitante, Lucho. Por habitante, 100 litros no por de agua. segundo. Perdón, No, 100 litros por habitante. Por habitante. por habitante. Entonces tú te das cuenta que, en definitiva, la situación sigue siendo exactamente la misma y cada vez peor. En la medida que el tiempo va avanzando, la situación se torna cada vez peor. Leía por ahí una publicación de una amiga que decía, si mi vecino tiene agua o yo tengo agua y uno de los dos no tiene, se va a convertir en mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar los 50 litros que tengo. Y si el vecino no tiene, mira, días atrás lo decía, el 75% de nuestro organismo es agua. En los bebés cuando nacen el 90% de del organismo es agua. Hay algunos que no tienen esa cantidad de agua en el cerebro, tienen mucho menos. Y lo único que tienen es lo que les decía al iniciar, la cultura de la muerte. ¿Cómo yo soy capaz de hacer negocios? No me importa si en los negocios que hago se vayan quedando algunos en el camino, porque no tuvieron las oportunidades o por lo que sea, pero se van quedando en el camino. Y la provincia de Petorca, en la situación en que se encuentra, si no hay pluviometría, se muere y se convierte en un desierto. Mira, a propósito, Hernán, a propósito de lo que tú planteabas, con respecto, y a propósito de lo que planteaba el Lucho con respecto a las soluciones, a mí me tocó el año pasado conocer la experiencia en París, una experiencia que tiene que ver con la reapropiación social de lo público. Hoy día una de las grandes discusiones que hay planetariamente tiene que ver con la reapropiación social de la gestión de las empresas sanitarias. Hoy día a nivel planetario hay más de 255 experiencias de reapropiación social de lo público, y en París hoy día el agua es municipal. Está administrada municipalmente, pero hay manejo integrado de cuencas, hay consejos de cuencas, donde no solamente tú tienes que tener una titularidad con respecto a un derecho a aprovechamiento de aguas para opinar, sino que aunque no tengas titularidad, pero seas tributario de la cuenca, sí puedes opinar con respecto a qué hacer con respecto al agua. Ya hay agricultura orgánica a la entrada y a la salida de la cuenca con la finalidad de no incorporar contaminantes a los cuerpos de agua. Ahí hay un camino, y ese camino tiene que ver precisamente con la reapropiación social de lo público. En Chile, el conjunto de la sanitaria del año 2018 obtuvieron utilidades que eran superiores en 7 veces al conjunto de las utilidades de la ISAPRE en el país. A propósito de lo que tú planteabas, el año pasado hubo una situación dantesca en Osorno, cuando se virtió petróleo en el cuerpo de agua más importante de la comuna de Osorno, en el Rahue, dejando a 200.000 personas sin agua. El presidente de SAL era Guillermo Piqueren, que había sido subsecretario de los gobiernos de Fred Ruiz Tagle y de Lago, sucesivamente, pero básicamente esto ocurre porque hay una suerte de, no hay una suerte, hay definitivamente un maridaje, ¿no?, entre la casta política y el negocio del agua. Entre la casta política y el negocio del agua, y el negocio del agua lo que hace es brindarle prebenda a quienes con sus votos mantienen el modelo privado de agua. En el último periodo, una de las últimas iniciativas del periodo legislativo 2019, que tenía que ver con consagrar el acceso al agua, o consagrar el agua como un bien nacional de uso y dominio público, 24 senadores votaron a favor de esa iniciativa, 14 votaron en contra, y de los 14, 4, para ser muy riguroso, Coloma y García Huidobro, Castro y Osandón, teniendo derechos de aprovechamiento de agua, intervinieron en ese debate y además votaron en contra de hacer del agua un bien nacional de uso y dominio público. ¿Para qué mencionar al ministro de Agricultura, al gabinete hídrico que tiene el gobierno de Piñera, donde el ministro de Agricultura hoy día tiene más de 29.000 litros por segundo, él y su familia, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas? Entonces, cuando nosotros avisoramos la salida, y quiero volver a ese planteamiento que me parece muy interesante, cuando nosotros avisoramos la salida decimos que políticamente hoy día se requiere de construir un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Y estas dos últimas derivadas son las que están pendientes, no solamente en Chile, sino que en todo el planeta hoy día. En todo el planeta lo socialmente justo y lo ecológicamente más sano es lo que está pendiente. Porque si uno mira el modelo de desarrollo chileno, hoy día el modelo de desarrollo económico chileno, que de desarrollo no tiene nada, es un modelo económico primario exportador asociado al uso intensivo y racional de recursos naturales destinados hacia los mercados de exportación sin valor agregado, que es la clásica, que es la definición clásica del modelo primario exportador.
La pregunta que hay que hacerse hoy día, ¿ese modelo primario exportador en una situación de pandemia planetaria es sostenible en el tiempo? No es sostenible en el tiempo. No, no, ya tocó fondo. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a pensar, por ejemplo, hoy día en el proceso constituyente, a pensar políticamente hoy día que por qué no podemos consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho, la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Por qué no podemos armonizar la relación del hombre con la naturaleza en el proceso de producción de bienes alimenticios? Y eso requiere de nuevas fuerzas productivas, de una nueva mentalidad del hombre en su relación con la naturaleza y de nuevos medios de producción no erosionantes, no contaminantes. Y esa es la reflexión profunda que es la que hay que hacer. Y eso, es una mirada de largo aliento. Esa es la mirada que nosotros echamos de menos hoy día de parte de la casta hoy día, de una oposición que hoy día es vacilante, de una oposición que en algunos minutos está con el gobierno. Y piensa lo siguiente además, y quiero decir esto que nos enteramos hoy día. Tenemos un gobierno que durante el estallido social, y estoy muy nítido con aquello, tú hablabas de los premios, cuando a mí me tocó volver de Alemania, el 1 de noviembre del 2019 nos enteramos a través de un medio electrónico de interferencia que devela informes de la policía que nosotros éramos blancos de interés de la inteligencia policial. El 1 de noviembre del 2019, en medio del estallido, pero muchos dirigentes sociales de la quinta región, Joel González, la Catalonso de Quintero, la Claudia Arcos de Olmué, y a renglón seguido, hoy día nos enteramos, hace pocas horas nos enteramos, de que el gobierno de Piñera está alistando una iniciativa de ley para criminalizar a aquellas organizaciones nacionales chilenas que tienen vínculos con organizaciones internacionales y que ese vínculo podría significar un deterioro de la actividad económica, política y cultural en Chile, y van a poner al frente de la materialización de esa iniciativa a las Fuerzas Armadas. Es decir, en un escenario dantesco como este, el propósito per se de criminalizar al movimiento social de parte del gobierno Piñera da cuenta que este gobierno tiene una conducta que ha sido criminal, que tiene una conducta que ha violado de forma sistemática los derechos humanos y que se encuentra hoy día condenado por todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos precisamente por su conducta salvaje con respecto a la represión que ejerció durante el periodo del estallido. Pero además de eso, insiste nuevamente en continuar criminalizando al movimiento social que en este caso, al tener relaciones internacionales... Las multinacionales por sobre las comunidades locales y los estados, ya no va a ser posible, porque en este momento yo creo, y está ya también en varios pensadores internacionales, que lo que viene es un sistema austero de nacionalismo económico, de mayor autarquía, y nosotros tenemos que dar marcha atrás para poder recuperar industria, recuperar producción alimentaria, para recuperar pesca artesanal, y lógicamente eso es sacar fuera los intereses que han concentrado riqueza y han concentrado el poder en los sistemas tanto de producción como de comercialización. El retail, el mall, el símbolo del supermercado, debería dar paso a un comercio justo a nivel de comunidades locales, donde nuevamente empiece el Made in Chile, por alguna parte empieza a surgir ese Made in Chile que echamos de menos. Entonces, yo concuerdo contigo que estamos en un escenario de agudización de la acción represiva y la preparación, la inversión que ha hecho el gobierno este año en elementos para reprimir a nivel de todas las Fuerzas Armadas, no solamente Carabineros, es, yo creo, una preparación para impedir que el plebiscito del 25 de octubre se concrete y buscar alguna excusa para que nuevamente nos impongan el orden, ¿verdad?, que es la pacificación, la paz de los sepulcros. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un propósito ya no encubierto, sino que hay un propósito francamente abierto, que en nuestra región está liderada por senadores como Chaguán, como por otros individuos, por otros personajes que hoy día intentan, con mano ajena, sabotear precisamente lo que fue el avance, el estallido social, más allá de todas las particularidades con las cuales fue fraguado este acuerdo, del cual Claro, pero es lo que tenemos, lo tenemos ahí, está por ley, sí, claro. Pero ahora lo que quiero decir, evidentemente aquí hay un intento pertinaz, contumaz, precisamente de sabotear el proceso constituyente, porque objetivamente el proceso constituyente hoy día pone en el centro de la discusión precisamente una constitución que fraguada en dictadura, es una constitución profundamente propietarista, de clase, y que se pone al servicio particularmente del capital nacional y el capital extranjero para enajenar todos los bienes públicos y todos los bienes naturales, sin duda. Por tanto, yo creo que el proceso constituyente, nosotros lo hemos dicho desde Modatima,
lo hemos declarado, lo dijimos desde el principio, que para nosotros el proceso constituyente es un espacio de lucha que no hay que abandonar, muy por el contrario, un espacio de lucha que hay que protagonizar, No, hay pero que además, fortalecer. pero además, claro, hay que basificar y territorializar el espacio de lucha ese. El proceso constituyente requiere de ser territorializado hoy día. Claro, la gente hoy día, como lo dice el Lucho, está resistiendo, está sobreviviendo en sus casas, está sobreviviendo en sus territorios, pero no hay ninguna posibilidad de cambiar el orden de cosas actual si no somos capaces de conjugar lo práctico con lo teórico, conjugar la movilización de masa con la acción política. Si no somos capaces de conjugar la acción de masa con la acción política, la verdad que los saboteadores de siempre se van a mantener en el poder, y eso no lo queremos hoy día, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y ahí, en esa movilización social tiene que haber una estructura programática donde vayan surgiendo los comunes denominadores. Ya hay iniciativas en ese sentido. Recuperemos Chile, por ejemplo, tiene planteamiento de un decálogo de medidas que apuntan a todo esto que hemos conversado, recuperar los recursos naturales para una gestión del Estado chileno, incorporar un sistema democrático participativo a nivel de una descentralización territorial. En fin, yo creo que hay puntos que hay que seguir conversando, y yo les agradezco porque esta es la voz de dos personas, líderes sociales que se la han jugado y que realmente han estado por más de 10 años, ¿verdad?, en primera línea de lo que es el cambio que Chile necesita. Entonces, adhiriendo totalmente, digamos, a esta defensa del agua, la tierra y el medio ambiente, yo creo que esta conversación de epopeya por el agua es como decir, todos somos Modatima, ¿ya? Todos somos Modatima porque es sinónimo de una cultura por la vida. Y les dejo un minuto a cada uno para que cerremos, amigos. Ya, Dale, gracias, gracias Hernán. Un saludo, como siempre, con el cariño de siempre, saludar a la gente que hoy en día más la sufre con la pandemia, la gente que más la sufre, la gente que ha quedado cesante. Hay más de 400.000 personas a lo largo de todo el país que están cesantes. La gente que baja desde los cerros de Valparaíso a vender sus cosas a diferentes lugares. Un saludo a todos ellos y decirle que tenemos la fe inquebrantable de que vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con más fuerza que nunca. Eso es mi mensaje, más fuerza que nunca, más unidad que nunca, y a seguir, como se dice, echándole para adelante. Muy bien. Rodrigo, cierras tú. Sin duda que vivimos un escenario de muchísima incertidumbre. Más del 38% de los trabajadores trabajan hoy día por cuenta propia y entregan boletas. Muchos de ellos hoy día no están cumpliendo sus funciones y están en sus casas resistiendo junto a su familia. Hay mucha incertidumbre también de hombres y mujeres que están solos también y que están resistiendo la pandemia solos en sus casas. Y mucha gente hoy día está pensando que esto debe pasar, y sin duda que esto va a pasar. En algún minuto esto va a pasar. No sabemos cuándo, porque la incertidumbre es total, la incertidumbre que inculca el gobierno con sus malas prácticas, con sus malos antecedentes. Por